nuevamente la diáspora judía en Estados Unidos ahora, la diáspora judía ya no solamente en Nueva York, quienes dijeron no en mi nombre, sino también de esta organización que ha estado muy activa y muy dinámica condenando las atrocidades del ejército de Israel en la Franja de Gaza, Voz Judía por la Paz, toman el Capitolio y en el Capitolio dicen no nos vamos a ir hasta que el Congreso emita una resolución que pida el alto el fuego en contra de la Franja de Gaza. Y como era de esperarse, llegó la policía, les arrestó, pero eso no evitó que estas imágenes dieran la vuelta al mundo. Cese el fuego. Los judíos dicen, cese el fuego ahora. A la protesta, que estuvo bastante nutrida, asistieron rabinos, jóvenes universitarios, activistas de diferentes organizaciones, todos ellos de origen judío, para manifestar su desaprobación a lo que Israel está haciendo y le dicen no en nuestro nombre. Nuevamente le dicen no en nuestro nombre. Estamos hablando de unos 500 judíos, rabinos y descendientes de sobrevivientes del Holocausto que cantaban dejen vivir a Gaza, dejen vivir a Gaza, y prácticamente fueron arrestados. Había una multitud de 10,000 personas que dicen no pararemos hasta que nuestras demandas de alto al fuego sean escuchadas. Aquí están imágenes que la misma comunidad judía organizada ahí en Washington, en el National Mall, cerca del Capitolio, y entre el Capitolio y la Casa Blanca, publicaron porque dicen que lo que Israel está haciendo no los representa y le exigen a Israel que haga lo que haga, no lo hagan en nombre del mundo judío, que lo que están haciendo es un genocidio y que ese genocidio no lo hagan en nombre suyo. Diferentes imágenes, miren ustedes, es el fuego, no en nuestro nombre, dicen los judíos de Washington. Y dejen vivir a Gaza. Incluso subieron policías a quitarles las banderas, a callarlos literalmente con la violencia que suele aparecer la policía de Estados Unidos. Miren, por ejemplo, esta imagen, en donde empiezan a arrestar a cada uno de los manifestantes y a quitarles las mantas de protesta en donde se pide el alto al fuego. Me parece que Joe Biden va a vérselas muy duras en su reelección porque no hay un consenso en la diáspora judía acerca de lo que Israel está haciendo. Saben y son conscientes en la comunidad judía de los Estados Unidos, particularmente estas dos comunidades que son muy activas, los judíos de Nueva York y los judíos de Washington, la gente de a pie, la gente de clase media, la gente trabajadora, que lo que está sucediendo mancha la reputación no solamente de Israel, sino también de la comunidad judía. Y es muy positivo para su propia causa que dejen esas imágenes, que dejen esa evidencia de que ellos protestaron y de que exigían que Israel no hiciera las atrocidades que está haciendo en el nombre del mundo judío. Esto es muy importante porque con esto se pueden evitar brotes de antisemitismo. Pero como no podía ser de otra manera, gente arrastrada, políticos miserables que literalmente viven del conflicto, como en este caso Patrick McHenry, él
presidente interino de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, republicano, se dirigió con una bandera israelí a los manifestantes en el edificio del Capitolio. Esto en son de burla. En son de burla porque la manifestación era justamente en contra de que Israel siguiera cometiendo las atrocidades que comete en contra de Gaza, y este individuo salió a mostrarles la bandera de Israel y a ondeársela, de tal suerte que a la gente no le quedó de otra más que gritarle. O sea, estamos viendo cosas, escenas que difícilmente, que raramente se ven. Y al final, esta fue la suerte que corrieron, a diferencia de los de Nueva York. Ahora que se metieron en el Capitolio, les arrestaron entre 350 y 500 manifestantes judíos por la paz. Miren ustedes esto. Dicen free Palestine, liberen a Palestina, liberen a Palestina. Definitivamente es refrescante ver a comunidades judías organizadas en donde pueden mejor, en donde pueden tener un mayor impacto, en donde pueden ser mejor escuchadas. Créanme, créanme que de lo que haga o deje de hacer la comunidad judía en Estados Unidos depende el nivel de brutalidad que haga Israel, porque si a alguien escuchan es a quienes históricamente mandan ayudas hacia Israel, y dentro de Israel también a la población israelí que salga a manifestarse contra Netanyahu es más efectiva que una resolución de Naciones Unidas o que la crítica o la condena de otros mandatarios. Así que bien, por la comunidad judía es bastante refrescante que griten Free Palestine, liberen Palestina, y no en nuestro nombre. Muchas personas me preguntan una y otra vez, profesor, ¿cuál es la diferencia entre judío, sionista, Israel, israelita, hebreo? ¿En dónde están los límites semánticos y conceptuales del concepto? Bueno, mi yo del pasado, mi yo del año 2020, cuando recién empezamos el canal de Tu Profe de RI, hice unas precisiones que les quiero compartir. Así que vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet y tomen nota, porque aquí van las diferencias entre israelí, israelita, semita, hebreo, sionista, para que no confundan o no los confundan cuando escuchen estos conceptos en el periodismo, sobre todo en el periodismo opinólogo, que mucha gente, muchos escritores, muchos analistas, los ponen como sinónimos. Ustedes han escuchado a menudo en algunas explicaciones, algunos analistas o en algunos programas de televisión o de radio o incluso en la universidad, escuchan a algunos de sus profesores mezclar los conceptos israelí con israelita de manera simultánea y pareciera que se refieren a lo mismo. Sin embargo, advertimos que no es exactamente lo mismo. Me explico. Cuando hablamos de lo israelí, nos referimos a los ciudadanos del Estado de Israel que apenas inició su vida como Estado independiente el 15 de mayo de 1948 como consecuencia de la resolución 181.2 de la Asamblea General de Naciones Unidas, y que tiene capacidad entonces para otorgar pasaporte y derechos legales a las personas que nacen dentro de su territorio o que se nacionalizan como israelíes de alguna otra manera. Entonces, los israelíes no necesariamente son israelitas, porque también hay israelíes que no necesariamente son judíos o que no necesariamente son sionistas. Israel tiene ciudadanos árabes,
tiene ciudadanos con minorías asirias o drusas, que cuentan con un pasaporte, cuentan con nacionalidad legal, pero que no necesariamente son judíos. El término israelita nos refiere a un concepto bíblico que proviene de las tribus de Israel. ¿Y quién es Israel o con qué otro nombre se le conoce? Bueno, Israel es básicamente Jacob, hijo de Isaac, hijo del patriarca y del padre Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. En ese orden, nos encontramos con que Jacob, ustedes recordarán, que cambia de nombre, se llama Israel, tiene 12 descendientes que son a su vez patriarcas de tribu, entre las cuales destacan pues la de Judá, la de José, Rubén, Benjamín, Simeón, entre otras. Cuando hablamos de lo israelita, nos referimos justamente a este pueblo bíblico. Por otro lado, también hemos escuchado que se refieren a los pueblos semitas, al semita, porque escuchamos mucho la palabra antisemitismo. Bien, cuando hablamos de los semitas, en realidad estamos entendiendo a los descendientes de Sem. Pero, ¿de dónde viene Sem? ¿Quién es Sem? Sem, al igual que Cam y Jafet, son hijos de Noé. Noé, el del arca. Ustedes recordarán que viene el diluvio, Dios encarga, de acuerdo al Génesis, a Noé que construya una barca y esa barca va a proteger a la gente, a la humanidad del diluvio. En ese sentido, quienes entran en esa barca van a salvarse y van a ser los encargados de repoblar la tierra. Bien, amigos y amigas, entonces tenemos por otro lado que quienes provienen de Sem, quienes vienen de Sem son a los que nosotros conocemos como pueblos semitas. No solamente los judíos vienen de Sem, que sí son semitas, también los pueblos árabes, los malteses, los amaricos, que son generalmente quienes están en Etiopía. Luego tenemos el término sionista. Los sionistas cobran fuerza a partir del Congreso que tiene lugar en donde se reúnen prácticamente organizaciones que sostenían como movimiento político la necesidad de crear un hogar esencialmente a judíos, inspirados prácticamente en Theodor Herzl, quien escribe El Estado de los Judíos y quien imagina un Estado esencialmente judío que sirva para combatir el antisemitismo justamente a las afueras de Sion, en Jerusalén. No hay sionismo sin Sion, decía este movimiento político. Es un movimiento transnacional mayoritariamente judío, pero no únicamente judío, pues hay cristianos, organizaciones cristianas evangelistas que se decantan también por el apoyo a la idea sionista de fundar un hogar esencialmente judío en la tierra de Palestina. Amigos y amigas, cuando hablamos de antisemitismo, generalmente se utiliza no para describir el odio que sienten en los discursos algunos críticos del pueblo semita en general, de los pueblos semitas, sino específicamente se utiliza el término antisemitismo para hablar del odio en contra de los judíos, muchas veces queriendo criticar al sionismo. Pero ya dijimos, el sionismo no es únicamente judío, por lo tanto, hay que tener cuidado de no caer entrampados en estos discursos de odios, porque básicamente surgen de la ignorancia. Los sionistas, decíamos, sí defienden la idea de construir un hogar nacional esencialmente judío a finales del siglo XIX por un contexto de persecuciones, de pogromos, por ejemplo, en contra de los pueblos judíos, pero no se conforman, decíamos, únicamente por judíos, sino además por otros aliados que están de acuerdo en secundar esta idea. Luego tenemos a los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Pues básicamente los judíos se puede hablar de ellos en términos religiosos, pero también en términos raciales y culturales. Los judíos en términos religiosos son los herederos de la tribu de Judá. Generalmente de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, se viene heredando un rabinato, se viene heredando un liderazgo y este liderazgo o este rabinato va formando de generación en generación a las escuelas que van a tener como insignia de formación, de heredar el conocimiento de los antiguos patriarcas, pues lo que se conoce como la Torá,
lo que se conoce después como la Mishnah, una especie de interpretación de la Torá o el Pentateuco, y también la Gemara o Talmud, que básicamente se compone de dos vertientes, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Pero cuando hablamos entonces del Talmud, estamos hablando de la interpretación de la Mishnah y de la Torá, que sigue siendo un libro en construcción, en donde prácticamente se dan planteamientos existencialistas por parte de las diversas escuelas judaicas, en donde se sigue preservando costumbres, por ejemplo, como la Hanukkah, la fiesta de las luces, el Bar Mishvah, que es como de alguna forma la entrada o el abandono de la adolescencia para entrar a la adultez joven, o el Shabbat, ¿no? El día de descanso para la adoración a Dios, el día que Dios descansó justamente para, después de haber creado la tierra, para meditar, y los pueblos generalmente judíos pues lo utilizan en efecto para dedicar el día a Dios. Los judíos entonces lo preservan en el sentido religioso de esa manera. Ahora, ¿por qué decimos que no solamente hay judíos en el sentido religioso? Porque hay muchos escépticos, hay muchos marxistas, ateos, agnósticos, que se les define como judíos, aunque no tengan la práctica religiosa, porque nacen de la madre judía. A los judíos también se les confunde con hebreo. ¿De dónde viene hebreo? Ustedes recordarán que hebreo viene de Abraham, que puede significar también extranjero, y surge cuando en Ur, en Irak, se le revela a Abraham que va a ser el padre de muchos pueblos y que hay una tierra prometida que le va a ser entregada. Entonces Abraham se tiene que mover a la tierra de Canaán, en donde es extranjero, pero en donde tiene que fundar o sentar las bases de sus sucesores. De Abraham, ustedes recordarán que está casado con Sara, pero es estéril. Entonces su esclava egipcia Agar le da un hijo, Ismael, pero resulta que pues no es la mujer legítima, sino la mujer legítima es Sara, a quien Dios recompensa por las humillaciones que sufre ante Agar. Y entonces con ella tiene a un hijo que se llama Isaac, y en la línea de Isaac vienen Esaú y Jacob, los gemelos. Jacob le arrebata el trono o la alianza a su hermano Esaú por un plato de lentejas y se convierte en el legítimo receptor de esa alianza. Entonces, el linaje de Abraham, Isaac y Jacob va a ser justamente el que se le conoce entonces en la tierra de Canaán, con después las 12 tribus, como el pueblo hebreo. Pues ahí está mi yo del año 2020, el profe de Rey del año 2020, cuando recién iniciaba el canal de Tu Profe de Rey, hablando justamente de estas diferencias conceptuales. Y sí, espero que haya pues ahí una buena diferenciación.